con Matías Chiquito, ya está listo. Le quieren cambiar el nombre al INE, pero no solamente le quieren cambiar, quieren también desaparecerlo. Y el voto electrónico y los partidos. Por cierto, hoy me acabo de enterar que sí logró el registro Fuerza por México. ¿A qué cosas? Pero bueno, entre esas otras cosas vamos a platicarlas ahorita con él. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Vero, gusto saludarte siempre, saludo con afecto, con respeto a Vero Trujillo y a tu auditorio. Muy buenas noches, a la orden, Vero. Muchas gracias. Mira, pues desde ese día en la mañanera que te saludo y te digo que te van a cambiar el nombre y me dices, como la canción, no es cierto. A ver, vamos entrando en materia. He visto que has estado los últimos días dando entrevistas. Hoy particularmente veía una por la mañana. ¿Qué significa todo esto? Viene la reforma electoral. ¿De qué se trata? Tú me has dicho en este espacio y hemos compartido diferentes puntos. Todas las leyes son y deberán de ser perfectibles. Incluso es necesario que haya cambios, pero para bien. Hoy pareciera que en el Congreso, ¿qué es lo que se busca? Y, por ejemplo, tuvimos la última, que fue la de la reforma eléctrica. Vamos arrancando de ahí y, sobre todo, no te quiero interrumpir, porque la verdad se vuelve muy interesante cuando no estamos cortando. Quiero que me hables de eso, de la reducción de partidos. ¿Qué pasó con Fuerza por México? Me dicen que aproximadamente hace unas semanas reducen y le avisan a los otros partidos pues que Fuerza por México sí entró en el registro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, creo que hay novedades, pero bueno, el tema de Fuerza por México, para no juntarlo con la reforma política electoral, recordarás, Vero, que hacia finales del año pasado comentábamos de la posibilidad de que algunos partidos políticos nacionales que habían perdido el registro y que fueron a juicio, se les regresara el registro. La Sala Superior del Tribunal en aquel tiempo había emitido un dictamen, al menos el magistrado al que le tocó dictaminarlo, decía que sí, que habían estado en desventaja y se les regresara el registro. Al final de cuentas, la Sala determinó que no lograron el 3% y quedó fuera. Zacatecas, un caso específico. Después de la elección del 18, recordarás igual que los partidos locales perdieron el registro, fueron a juicio y el tribunal los dejó en stand-by y le dijo al IES, déjalos ahí, previo al proceso del 2021 les regresas el registro. Ahora, en el caso de la elección 2021, entre otros, el partido Fuerza por México perdió su registro a nivel nacional y a nivel local. A nivel local solo lo mantuvo, desde luego, Nueva Alianza y el Encuentro Solidario, que está en proceso de constitución. Y sí nos hemos enterado que el Tribunal Electoral del Estado resolvió una impugnación de Fuerza por México y ha determinado dejar sin efecto el acuerdo del IES que decretó la pérdida del registro. Al parecer, bueno, vi la sentencia a grandes rasgos, lo que se alega es que jugaron en condiciones inequitativas en el proceso 2021 y que por lo tanto merecen una oportunidad más y su registro quedaría en stand-by y en junio, me parece junio o julio del 23, previo al arranque del proceso 23-24, tendrían su registro como partido político local y a partir de ahí tendrían financiamiento público y acceso a radio y televisión. Es un asunto que ya lo resolvió la sala, el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, va al IES. Si no es impugnado en la Sala Regional Monterrey, pues seguramente Fuerza por México estará vigente para la boleta en las elecciones 2024. Es un asunto en el ámbito del tribunal que estaría resolviéndose de esa manera. Bien. Bueno, ahí dejamos Fuerza por México. Es cierto, viene el registro de Fuerza por México. Ya hay las razones del tribunal, creo que retomó lo que ya la sala regional había resuelto en alguna ocasión. Y el tema de la reforma, pero es un proyecto de reformas a la Constitución en materia político-electoral, específicamente reformas constitucionales. Es la iniciativa que manda el Ejecutivo Federal, es una iniciativa fechada el 28
Abril, justo el día que me diste esa noticia de que ya no existíamos o que estábamos por cambiar de nombre. Es una iniciativa que se presenta a la Cámara, al Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y lleva siete grandes apartados, 7 grandes puntos o temas que son materia de reforma constitucional. Y he de decirlo que, bueno, es una iniciativa que, contrario a lo que habíamos o estábamos habituados a ver en el proceso de reformas en los años previos, al menos en los últimos 30 años, desde que el IFE fue IFE, luego INE, es que cada proyecto de reforma de esta naturaleza pasa o pasaba por un proceso de discusión, por un ámbito de foros de discusión, debate entre los partidos, de consenso entre los partidos, y llegaban las reformas ya muy trabajadas al ámbito del Congreso de la Unión. Esta reforma llega a iniciativa del Ejecutivo, en un proceso, podríamos decir, invertido. El debate viene ya que se presenta, y tal vez sea un debate que se tarde porque el Congreso de la Unión entra en recesos, tal vez después de septiembre. Así es. Dar tiempo a que pasen las elecciones locales, ven cómo quedan las pelotas después de las elecciones locales, y en septiembre seguramente estaré iniciando el debate de esta iniciativa de reformas a la Constitución en materia política electoral. Es una reforma, pues, no muy amplia, realmente digo, no tan amplia como la del 14, aunque sí está previsto cambiar el nombre del INE a INEC, Instituto Nacional de Consultas. De elecciones y consultas. Consultas populares, revocaciones de mandato y demás varilla. Creo que lo del nombre es irrelevante, realmente no es sustantivo. Nos podemos llamar IFE, INE o INEC. Finalmente cumplimos una función pública. Y la fortaleza del INE, pero está en el servicio civil de carrera, y el servicio civil de carrera está en las entidades federativas principalmente, en su servicio civil de carrera y en la rama administrativa, el personal de rama administrativa de las entidades federativas. O sea, no hay que espantarse si se modifica el Consejo General. Mira, el INE tiene 3 objetivos estratégicos, 3 objetivos que son la sustancia, la razón de ser del INE. De ahí deriva, se configura su misión y visión, 3 objetivos estratégicos. Uno es hacer elecciones periódicas y pacíficas, y creo que lo hemos cumplido de buena manera. Garantizar la identidad de las y los mexicanos con la credencial para votar, que no es solo para votar, es la identidad de las y los mexicanos. Y un tercer objetivo estratégico que tiene que ver con la promoción de la cultura cívica y el fortalecimiento de la confianza en los procesos democráticos. Esos 3 procesos, pero los 3 procesos, si tú lo revisas de manera muy general, se cumplen a través de la función que realizamos en las entidades. La operación de los módulos de atención ciudadana es un objetivo estratégico, hacer elecciones, que está a cargo de las juntas distritales, de las mesas directivas de casilla, y la promoción de la cultura política democrática, que está igual a cargo de las juntas locales y distritales. Las 3 actividades o los 3 objetivos sustantivos del INE se cumplen a través del operativo en las entidades federativas. Desde luego que el Consejo General es el órgano máximo de dirección, y sí hay que cuidar su integración. La propuesta pues está algo complicada, llamar a elecciones generales para elegir a consejeras, consejeros, magistradas y magistrados, tal vez no sería complejo. El problema es de dónde salen las candidaturas para ser consejera, consejero, magistrado, magistrado. La propuesta de reforma establece que sería el presidente, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial quienes generarían las propuestas. 20 propuestas cada poder, serían 60 candidaturas para consejeras, consejeros, 10 para el Tribunal Electoral, 10 el Ejecutivo, 10 el Legislativo, 10 el Judicial, 30 candidaturas, y mandaríamos a 60 y 30 candidatos a la contienda. El problema no está en que los podamos elegir o no democráticamente, el problema es quién propone.
Y ahí viene de ahí se desvirtúa la propuesta. ¿Verdad? Si yo aspiro a ser consejero electoral del INEC, ya cuando se llama INEC, o a magistrado del tribunal, pues me tendría que ver, o tendría que verle la cara a esos entes públicos que van a hacer la propuesta, al presidente, a las diputadas, diputados, senadoras, senadores, o a los integrantes del Poder Judicial. Es decir, tendría que andar pidiendo frías, como luego se dice, para una candidatura. Y bueno, pues se mantiene el compromiso. Si alguien me patrocina, pues habría un compromiso. Creo que eso no garantiza, es más, debilita la autonomía y la independencia del INE. Esa no es la vía. Si lo que queremos es purificar el proceso de designación o de elección de consejeras, consejeros, magistrados, magistrados, pues hay procesos de reclutamiento y selección muy objetivos. Yo te diría, si vamos a designar a 7 consejeras, consejeros, abramos una convocatoria pública, revisemos currículas. Si hay 100, 1000 o 2000 o 10,000 que cubren el perfil, pues metámoslos a una tómbola. Y vas. Y por insaculación. Pero claro, así integramos las mesas directivas de casilla, que es un órgano estratégico del Instituto Nacional Electoral, un órgano ciudadano para hacer elecciones. Entonces creo que por ahí hay algunas propuestas que se han perdido, pero bueno, al final de cuentas el INE mantiene su servicio civil de carrera, su personal de la rama administrativa, porque los transitorios de la reforma así lo determinan, digo, hipotéticamente si se aprobara. Y no creo que hubiera, aunque hay una intentona, aunque hay una intención velada de afectar a quienes están en el Instituto Nacional Electoral, creo que la institución en sí podría mantenerse fortalecida, independiente, autónoma. Sí, la reforma pues lleva dedicatoria, ¿no? Sí. Porque más si los consejeros actuales, aunque 4 de ellos salen el próximo año, pues todos estarían en la posibilidad de salir, de cumplir su periodo. Ahora sí que le revocarían su mandato, su conclusión de mandato de manera anticipada. Pero bueno, este aspecto de las modificaciones al INEC es un tema creo que de los más delicados, pero mira, si me lo permites de manera breve, te hago una descripción de los 7 puntos de la reforma y de manera breve te diré qué vemos como positivo, qué vemos como reprobable. Sí. El primero de los puntos refiere al financiamiento de los partidos. Reformas constitucionales para eliminar el financiamiento público de partidos para gasto ordinario. Se mantendría el financiamiento solamente para gastos de campaña. No habla de precampaña, sería para gastos de campaña. El gasto ordinario de los partidos no sería cubierto con dinero público. Fíjate que esa es una propuesta que tal vez a muchos les agrade el tema de reducir el dinero de los partidos, pero al mediano plazo tal vez las consecuencias serían más complicadas, porque dejaríamos a los partidos a merced de los mercaderes. ¿De qué patrocinadores? A lo mejor tú podrías decir, o cualquier ciudadano de buen juicio diría, bueno, pues si ya están a merced de. Sí. Bueno, creo yo que a los partidos hay que fortalecerlos y más bien, antes que debilitarlos, quitándoles el financiamiento, obligarlos a cumplir su propósito. Por ejemplo, los partidos están llamados no solo a postular candidaturas, están llamados a formar cuadros, a formar ideológica y profesionalmente a sus cuadros dirigentes, a sus cuadros operativos, es decir, preparar las candidaturas. Y lo que hemos visto en los partidos, más bien eso hay que trabajar, es que en los partidos hay militancia, hay militantes que tienen principios, ideas, que comparten o están conforme a los documentos básicos de los partidos, pero esos siempre son militantes. Y pasa una elección y siguen siendo militantes. Las candidaturas llegan de otro lado. Las candidaturas son impuestas. Y generalmente esos que llegan de candidatos ni conocen la doctrina de los partidos, menos la comparten. Y cuando están en el ejercicio de un cargo público,
pues lo que los mueve es algo distinto a un proyecto ideológico de partido, a un proyecto social, a un proyecto político. Ese es el problema. Y si todas las candidaturas han de pasar por los partidos, hay que fortalecer a los partidos. Creo que quitarles el financiamiento, nada más porque es mucho, creo que no es la solución. Pero bueno, a lo mejor habrá quien aplaude esa propuesta. El punto 2 refiere a radio y televisión. Reducir los tiempos, ¿no? Los tiempos del Estado, los tiempos de radio y televisión para partidos. Se reduce a 30 minutos. Actualmente administramos 48 minutos para las campañas, precampañas e intercampañas. Se reduciría a 30 minutos. Creo que eso es bueno para radio y televisión. Y más para nosotros, los que tenemos que chutarnos con cada comercialización. Bueno, ahí te va. Se reduce, los promocionales pasarían a ser de 1 minuto, no de 30 segundos, sino de 1 más minuto. Largos. Pues entonces no cambia nada, Matías. Digo, a lo mejor en 1 minuto sí se alcanza a decir lo que se quiere decir. Porque luego... Que para lo que dicen, o sea... Mira, luego las candidaturas están peor que yo, alegan mucho y no dicen nada. Como buen funcionario, promete y no cumple nada, no, Matías, no. Tendría un minuto para cada promocional. En tiempo y radio creo que eso es relevante, pues. Claro. Ya ves que sería el año pasado, el presidente redujo los tiempos fiscales de 18 minutos a 14, me parece, no recuerdo. Pero bueno, serían 30 minutos para los partidos políticos en precampaña, campaña e intercampaña. Eso es el punto 2. El punto 3 es uno de los puntos complejos. El punto 3 refiere a la nacionalización, ahora sí, ya no diría nacionalización, ya está, a la centralización de la función electoral. Si ya está medianamente centralizada, ahora sí la centraliza en absoluto, desapareciendo el régimen local. Bueno, no lo desaparece, pero sí desaparecerían los institutos electorales de los estados. Se crearía solo el INE. Bueno, esta propuesta, ¿verdad?, la formuló el PAN y el PRI, principalmente el PAN, PRI y bueno, y PRD. En 2013 para 2014. La reforma del 14 tenía previsto desaparecer los institutos electorales de los estados. O sea, el IES. El INE. Y fue una propuesta del PAN y PRD principalmente. El PRI la apoyó. Y no pasó entonces porque los gobernadores del PRI principalmente se opusieron a la reforma. Se opusieron a la reforma, quedó a medias, sí se creó el INE, pero sí subsistieron los IES. Ahora se intenta nuevamente desaparecer los institutos electorales de los estados. La única justificación es que cuestan. Al parecer dicen cuestan mucho, realmente no cuestan tanto. Yo te diría que esa propuesta no es viable porque nuestra república, además de república, es federal. Y de los últimos indicadores, señas que quedan de la República Federal o que hay de la República Federal es el sistema electoral local. Y el sistema electoral local lo administra el Instituto Electoral del Estado, administra el sistema electoral, el sistema local de partidos. Y si desaparecemos ese sistema, pues estaríamos dando pie a la república centralista. Decía yo en días pasados con los amigos de NTR, me parece. Sí. Desapareceríamos la república federal. La república subsiste porque elegimos periódicamente al presidente. La república seguiría, pero sería centralizada. Más de lo que ya está, eliminar los institutos electorales sí es un riesgo para el sistema político, para el sistema democrático, para el sistema social, porque no calculan los efectos que a mediano plazo había. Si no hay IES, dime tú, ¿cómo administramos el sistema de partidos locales? Los partidos, las dirigencias de los partidos, aún de los partidos nacionales, quedarían desdibujadas. No tendrían un espacio de diálogo, de debate. Creo que el IES cumple una función política, una función social, más allá de la parte operativa. Creo que es una institución que se debe fortalecer y se debe mantener. Pero bueno, la propuesta en el punto 3 crea al INEC y desaparecen los institutos
y los tribunales electorales locales. Creo que es una reforma no viable o no provechosa para el sistema político. Más allá de democracias y elecciones, afecta al sistema político. Luego, el punto 4, que ya lo comentábamos, la conformación del INEC, del INE, el Consejo General. Ya no serían 11 consejeras, consejeros, serían 7, 6 y el presidente. La propuesta dice que los vamos a elegir mediante voto libre, secreto y directo. El INE llevaría a cabo las elecciones y a propuesta del presidente, del Congreso de la Unión y del Poder Judicial serían las candidaturas. Eso ya lo comentamos, creo que no es viable. No es porque sea de elección popular, sino porque alguien propone. Y si alguien propone candidatos, pues ya sabemos a quién van a proponer. A los servidores de la nación. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, bueno, lo último nos ha dicho que justo en ese sentido están las propuestas, ¿no? En esa insaculación, curiosamente. Entonces, sí, ¿por qué no utilizar también igual? Sí, creo que esa propuesta no ayuda mucho. Okay. Tendríamos que purificar más. Ahora, yo estoy de acuerdo en que sí se tiene que purificar el mecanismo de elección de las consejeras, consejeros y magistrados, porque actualmente esa propuesta de la Cámara de Diputados, o sea, de ahí sale finalmente. Entonces hay que quitarles ese esquema clientelar a quienes llegan a esos puestos, liberándolos en un proceso más objetivo de selección, de reclutamiento, selección y designación. Claro. Que la Cámara solo designe, pero después de un proceso objetivo de reclutamiento. Entonces, esa propuesta creo que no es viable. Sí es viable, fíjate, sí es viable reducir el periodo de las consejeras, consejeros de 9 a 6 años. Eso creo que sí es viable, porque mucho tiempo en un cargo, somos humanos, ¿verdad? Somos humanos y empezamos a disvariar. Creo que sí es mejor reducirlo. Decían nuestros antepasados acá, guachichiles, chichimecas, más vale gastarse andando que quedarse en un lugar. Quedarse mucho tiempo en un lugar no es muy bueno. Entonces, trae sus bemoles en punto 4. El punto 5, ese es el medular. Creo que este punto 5 podría salvar toda la iniciativa. El punto 5 propone la modificación a la integración del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al Congreso de la Unión. Reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300, el Senado de 128 a 96, pero más relevante que la reducción está en la modificación de la fórmula de elección. Actualmente tenemos 2 fórmulas. Elegimos a 300 en distritos electorales uninominales, los llamados uninominales o de diputados de mayoría relativa, y a los otros 200 los elegimos, los votamos en 5 listas regionales, son circunscripciones, grandes distritos, y los diputados se les ha llamado plurinominales, porque en una circunscripción son muchos, son 40, es plurinominal, en contraposición al distrito que es uninominal. En un distrito elegimos solo a una diputada, un diputado, una diputación. En la representación proporcional, la circunscripción es plurinominal, van 40 nombres, van 40 diputaciones. Bueno, alguien pensó tal vez, cuando vio que iban a ser solo 300 diputaciones, pensó que íbamos a eliminar la RP, ¿no? Las pluris. Se elimina la mayoría relativa y las 300 diputaciones de la Cámara en esta propuesta de reforma, las 300 diputaciones serían votadas en listas por entidad con la fórmula de representación proporcional pura, que es cociente natural y resto mayor. ¿Cómo funciona el cociente natural? Bueno, si hay una lista por entidad, Zacatecas sería una lista de 4. A Zacatecas le siguen correspondiendo 4 diputaciones federales. Cada partido registraría una lista de 4 y vamos a la votación. Votamos parejo, no hay distritos, las candidaturas sean votadas en el estado. ¿Y qué te gusta la votación, Vero? 700,000 votos en 2024, por decir algo. Suponemos que en Zacatecas hubo de 1,200,000 electores, 700,000 votos. 700,000 votos lo dividimos entre el número de diputaciones, 4.
y el cociente natural que te va a dar es 175,000. El tamaño de una diputación o el costo de una diputación o el precio de una diputación serían 175,000 votos. Al partido que tenga 175,000 votos o más, le asignaríamos una diputación. Si tiene 350,000, le asignaríamos dos. Es decir, en proporción a sus votos, sería la proporción de diputaciones. Así sería en el contexto nacional. Digo yo que esta es la mejor fórmula porque evitas la sobrerepresentación. Si ves la Cámara actualmente, Morena, y te lo digo porque hay quien está pensando que esta reforma beneficiaría a Morena. No es cierto. Hoy en día Morena en la Cámara del Congreso tiene 252 diputados, me parece, pero no tiene el 50% de los votos. Si juntas a los de la 4T, Morena, Verde y PT, juntos tienen poco más de, alrededor del 42% de la votación, 42-43% de los votos, pero juntos tienen cerca del 60% de las diputaciones. Con esta fórmula que propone la iniciativa del presidente, se eliminaría la sobrerepresentación y quedaría equilibrada. A igual porcentaje de votos, igual porcentaje de diputados. Creo que esta es la, de todo el paquete, esta es la parte más esencial. Te diría yo que si los legisladores en el Congreso de la Unión son visionarios y tienen pues un poco de responsabilidad cívica y compromiso con el Estado mexicano, podrían modificar todo lo que quieran, pero mantener esta fórmula es buena. Creo que es tan grande como la reforma del 77, es la continuidad de la reforma del 77. No se había vuelto a modificar, el sistema electoral no se había modificado desde el 77 hasta ahora se podría modificar, para bien. Entonces no solo reducimos el número de diputados, sino que modificamos la fórmula. Solo que a la fórmula del presidente le falta un elemento que se puede agregar. Si las listas son votadas, si las candidaturas son votadas en lista, decíamos Zacatecas, listas de 4. El problema está en quién define el lugar en la lista. Si tú eres candidato y te envían al lugar 4, pues tendrías pocas posibilidades. Pero, ¿quién define el lugar en la lista? Hoy en día lo definen los partidos o las cúpulas partidistas. Bueno, los sistemas de representación proporcional pura que funcionan en el mundo, que funcionan en todo Centro y Sudamérica, porque salvo México, Estados Unidos y Canadá, de México hacia abajo todos los países utilizan este sistema de votación en listas con fórmula de representación proporcional pura y tienen un agregado que es el voto preferente. ¿Cómo es el voto preferente? Bueno, pues que el ciudadano vota por el partido político y por la candidatura. Partido político y candidato. Nosotros como autoridad electoral haríamos el cómputo por partido y por candidatura. Las candidaturas más votadas irían en el primer lugar de la lista. Entonces, el lugar de la lista no lo definirían las cúpulas partidistas, sino el ciudadano. La votación. Si el Congreso le agrega este aditivo, esta fórmula adicional, estaríamos transitando ahora sí a un sistema propiamente democrático. En el mediano plazo se democratizaría el sistema porque desvinculas la función pública, al menos en los congresos, de la política partidista. Sí, de los partidos. Ve lo que pasa hoy en el Congreso. No digo en cuál, pero en el Congreso. Las y los diputados no son... Bueno, tú lo cuestionabas en estos días. Bueno, ¿y su autonomía dónde está? Bueno, pues es el mecanismo, es el sistema electoral. No culpemos a las personas. El sistema electoral así funciona. Entonces, si no modificamos el sistema, así vamos a estar hasta la perpetuidad. Entonces, creo que esta parte de la iniciativa, el punto 5 en específico, es virtuoso. Ese es virtuoso. El punto 6, voto electrónico. Se prevé que lo podamos ejercitar en consultas populares, hacer ejercicios
para consolidar un mecanismo de voto electrónico. Creo que el INE lo hemos ejercitado con el voto desde el extranjero. Voto por internet ha funcionado bien, ha funcionado. Creo, Vero, que estamos en posibilidad de ir a elecciones con voto electrónico, no solo con urna electrónica, por la internet. Y la propuesta de reforma previene que pueda ser mixto, donde se pueda electrónico y donde se pueda, bueno, seguimos instalando urnas. Creo que esa propuesta le va a dar también dinamismo al sistema electoral. El último punto, Vero, ese sí es el acabose. Bueno, mita y mita. El punto 7 refiere al sistema electoral, al sistema político de las entidades, la integración de las cámaras de diputados de las entidades y los ayuntamientos. Por lo que hace a los congresos locales, creo que no es tan perjudicial la reforma. Determina que puede haber o habría hasta 15 diputados por 1 millón de habitantes. Después de 1 millón de habitantes, habría un diputado más por cada medio millón de habitantes. Conclusión, Zacatecas tendría para 16 diputaciones. Así es. Eventualmente 17 si la fracción la tomas como 1. Porque tenemos 1.624.000 o 22.000 ciudadanos, habitantes. Yo creo que Zacatecas nos daría para 17. ¿O harán falta 30? Pues, ¿qué han hecho los 30? Eso sería primero la pregunta. Yo creo que en función de resultados determinamos si sobran o nos faltan. Y aquí lo único que hemos visto es que sobran partidos, que sobran funcionarios y que no hay resultados. Pero ¿sabes algo que no se me puede pasar? No estamos hablando de desplazados. La última entrevista que tuve previo a esta, hablábamos de que Zacatecas tenía 5 distritos y derivado de cómo se fue reduciendo la población, hoy tenemos 4 distritos. 4 federales. Y había el riesgo de que tuviéramos 3. Eso tal vez todavía... para el 2030 pasemos a 3. Sí, esa era una pregunta justo sí. por los movimientos que estamos teniendo, ya no solamente de Ermita, de los Correa, o sea, Tlaltenango, Susticacán, o sea, el tema de desplazados es muy grande y eso representa electoralmente que se reducen los distritos. Se reducen los distritos. Ahora mira, si esta propuesta prospera, es complicado, pero si llegara que es mayoría calificada, y va a ser el mismo show que hicieron con la reforma eléctrica. Con la eléctrica. Sí, creo que mucho tienen que ver las formas. Digo, si los que presentan la iniciativa la hacen de manera honorable y respetuosa y llaman al diálogo, creo que hay posibilidad de que se debata, que se tome lo bueno y se vaya adecuando. La parte que sí no es absolutamente posible, y te lo digo en un minuto menos, sí. La integración de ayuntamientos. Creo que la integración de la Cámara no es complicado, digo, 16 y 17 no nos perjudica. Pero en los ayuntamientos, pero ahí sí la reforma que se propone, el 115 constitucional, ahí sí es catastrófica, porque calcula que habría una regiduría por cada 60,000 habitantes. Luego entonces, de los 58 ayuntamientos de Zacatecas, 58 municipios, 52 ayuntamientos serían de un regidor, de una regiduría, y solo 6, que es Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Río Grande, Pinos y Sombrerete, darían para 3 regidurías. Creo que esa propuesta sí es absurda. Descabellada. Sí, creo que el régimen del ayuntamiento, al contrario de debilitarlo, hay que fortalecerlo. Lo que se ve en el futuro mediato o tal vez lejano, cuando realmente transitemos a la democracia, tú vas a saber que ya transitamos cuando la autoridad más fundamental del Estado mexicano sea el municipio y que la autoridad que más presupuesto ejerce sea el municipio, por una razón simple y lógica. La autoridad más cercana a la gente es el municipio. Entonces, el día que logremos que el municipio se fortalezca y tenga autoridad y recursos, entonces diremos que ya estamos transitando hacia la democracia. Entonces, esta propuesta de afectar la integración de los ayuntamientos creo que va contrario a los principios o ideales de un sistema democrático. Esos son los 7 puntos, ¿verdad? Y yo te diría, el más rescatable es el punto 5, la fórmula de elección.
Sí, totalmente. Y vaya, esta manera de hablarnos punto por punto de todo lo que completa la reforma, la propuesta a esta reforma, ahora quedará, como bien lo decíamos, a que pudiéramos ver, al menos esperar, que hasta el día de hoy no ha sucedido, un nivel de diálogo, de ver esto funciona o esto no. Pero mira, yo te doy un ejemplo, no sé, te escucho de regreso. Cuando tú tienes en entrevista, porque al final el Congreso local es un pequeño ejemplo de un Congreso, al final. Y lo que decían es, aunque fuera a favor de los zacatecanos, si la indicación era votar en contra, votábamos en contra. ¿Qué sucede? Estuve atenta buena parte del día, porque se llevaron que 12 horas, ¿no? Con la discusión de la reforma eléctrica. La había pausas, pero yo lo único que escuchaba eran gritos y era espera, era pausa, no había seguimiento y cuando convenía, detenían y cuando no, permitían que siguiera. ¿Qué pasa? Ciudadanamente hablando, seamos realistas. Uno, ¿quién se dio a la tarea de estar atento al tema? Dos, digo, para poder entenderlo, porque de lo contrario, pues nada más lo que escuchas y te quedas con lo que te conviene, y más Así cuando te es. has paulado, ¿no? Dos, yo lo único que veía era a ver quién soltaba más saliva o a ver quién se sabía más palabras como denigrantes, ¿no? Ofensivas. Tres, algo que dije, ¿qué es esto? Y vuelvo a la autonomía de los poderes. ¿Qué necesidad de llevar al muñequito del presidente? O sea, esas cosas que dices, ¿qué nivel de política tenemos? Pues imagínate entonces cuál vamos a esperar en Zacatecas, pero mayor aún cuando pues estamos hablando del mismo color, del mismo partido. Entonces, cuando tienes todo este abanico de cosas, pues creo que el resultado no es positivo. Y peor aún, Matías, cuando posterior a eso, el no logro de la mayoría calificada se traduce en campañas de odio. O sea, dices, ok, o sea, el mensaje es, como tú lo dices, la fórmula es, si no es como yo quiero, si no es como yo lo pido, si no es como yo lo exijo, porque no es ni siquiera pedirlo, es una exigencia. Lo vimos con el presupuesto, Matías. A Zacatecas, ni un peso más. En tema de seguridad, he estado en comunicación, tú has visto en mi programa, a varios diputados federales han estado buscando acercamiento con la gente de seguridad allá en México, pues para ver qué se hace con el tema de violencia en Zacatecas. Pues estaban ocupados en la revocación de mandato. Y fíjate, el propio Miguel Torres lo ha dicho aquí, no lo dije yo. Dijo, Vero, el mensaje es nada para Zacatecas. Cuando se suponía que nos iba a ir bien por ser Morena y por la relación que tenía incluso el gobernador con el presidente, Matías. Entonces, ¿qué fue eso? Porque te aseguro que muchos de los contactos que están hoy aquí y muchos de los votantes que fueron a las urnas en 2018, 2021, última elección, lo hicieron con esa esperanza de que nos fuera mejor. Y lo único que hemos visto es otra cosa. Es, creo, Vero, que bueno, desde hace mucho, no ahora, es tiempo de que hagamos cuentas, ¿no? ¿Hacia dónde va la clase política? ¿O qué papel desempeña? Mira, si van a votar por bloque, si van a votar a consigna, digo, de unos y de otros lados, si hay soberbia en quien envía una iniciativa, si hay falta de respeto en el proceso de negociación, de diálogo, así no vamos a llegar a ningún lado. Se requiere un trato honorable entre las partes, se requiere objetividad, de una visión racional, no emocional de las cosas, pero no hay solución al mediano plazo, porque el proceso pareciera ser que va de manera gradual degradándose el desempeño de la clase política. Creo yo que una solución que va a llevar tiempo es modificando las fórmulas de elección. Y la iniciativa lo prevé, digo, a esa virtud hay que reconocerle, pero nos va a llevar mucho tiempo. La única forma de
de mejorar el desempeño de la política en el país es reemplazando la clase política. Toda. Que no quede rastro de ADN de lo que ha sido la política en México. Tenemos 200 años en las mismas condiciones, pero de un poder público que no sabe a dónde va, de un servidor o de servidores públicos que actúan a consigna, no ven lo que se propone, simplemente hay consigna, votan a favor o en contra, lo mismo da a favor o en contra según la consigna, y eso no abona mucho. Digo, ¿qué carajos cuesta que las y los diputados pudieran ponerse a reflexionar sobre los temas que se plantean, rescatar lo bueno, obviar lo que es perjudicial y juntos construir una propuesta sólida en lugar de votar en bloque o en lugar de hacer una propuesta? Te digo, eso cuenta mucho. Digo, si la propuesta es en una actitud soberbia, pues aunque sea buena, no se toma de buena manera. Creo que las formas cuentan mucho, dicen luego en el pedir está el dar, y creo que eso le hace falta a nuestra clase política ahora. El país no tiene dueño, no es de ellos, creo que todos podemos o debemos de opinar, decidir, y si no nos hacemos cargo de eso, pero no, otros 200 años y seguimos igual. Y una vía posible, creo que esta fórmula ayuda, pero otra vía posible, y las y los ciudadanos debemos hacernos cargo, debemos apropiarnos de la puerta de acceso al poder. Y esa puerta de acceso al poder son nada menos que los partidos políticos. Si dejamos los partidos políticos a merced de los mercaderes, no vamos a avanzar nunca. No vamos a avanzar nunca. Creo que como ciudadanos debemos reflexionar. No podemos desaparecer a los partidos. Dime, ¿por dónde van a llegar las candidaturas? Por la vía independiente no. No es suficiente. Entonces los partidos van a estar ahí. Y si ahí van a estar, pues más vale que los fortalezcamos. Y una manera de fortalecerlos es ciudadanizándolos, expulsando a los mercaderes del templo, controlar quién dirige a los partidos y controlar las candidaturas. Formar cuadros que tengan un pensamiento, caramba, que tengan bases ideológicas. Que sepan leer, Matías, mínimo. Bueno, fíjate que yo soy muy malo para leer, pero ahí me pongo hasta lentes y ahí medianamente le voy entendiendo. Pero si hace falta leer, pues. Falta razón. Ir a la escuela. Porque bueno, tenemos a muchos diputados con primaria. Tenemos a muchos funcionarios que compran el título de doctorado. O sea, realmente si nos ponemos a ver, se contraponen los mensajes. Mira, gente muy preparada, Matías, ¿para qué? O sea, es que está peor. ¿Sí? Entre más van a la escuela, peor salen. Mira, para ejercer una función pública, estoy pensando ya en el ámbito político, no se requiere tener título. Digo, no se requiere haber ido a la escuela. Creo que basta y sobra con tener una visión clara y nítida de la realidad. Había las políticas de educación cívica de los años 20, del siglo XX, 1920. Por ahí tengo un librito sobre la cívica y siempre me acuerdo de ese principio, de este texto. Dice, la patria no requiere ni de ricos ni de sabios, requiere ciudadanos. Si lográramos tener la calidad de ciudadanos para el ejercicio de una función pública, la responsabilidad cívica como ciudadanos, ya lo del título saldría sobrando. Luego, haber ido a la escuela, no te hace soberbio. Entre más vas a la escuela, crees que traes a Dios de las orejas y no funciona así el mundo. Pierdes la humildad y pues pierdes todo, la soberbia pierde. Y en política, el factor que pierde a los líderes es la soberbia. Entonces creo yo que es más difícil ser ciudadano que ser doctor en Derecho. Porque yo ya me ando titulando de un doctorado. Pues, cuesta más ser ciudadano. Y yo no te veo soberbio. ¿Sabes qué creo yo? Tienes mucha razón, pero difiero, porque tiene que ver de lo que te dan en casa, dicen, de lo que se mama en casa. Bueno, estamos hablando de formación, de valores, de respeto. O sea, el título
no te hace más ni menos. Bueno, pero entonces imagínate, esto que dices es 100% cierto. No es solo la escuela que va uno y se sienta, no, es todo lo que es el sistema educativo, desde la familia. Sí. Bueno, pues con esa consigna, imagínate lo que nos espera. O sea, los hijos de quienes nos gobiernan, ¿qué van a aprender, verdad? Lo mismo. No, Y pero mañana espérate, van a ser, peor. Quítalos. y ¿Cuántas mañana veces van a me has ser los escuchado, dirigentes. Matías, cuántas veces me has escuchado decir, pero los cargos no son eternos? Y ellos se burlan, porque ya no los quitamos, porque quieren ser diputados, diputados federales, senadores, gobernadores y luego de nuevo diputados federales, y sácalos. Y ejemplos muchos. Bueno, es que ahí tenemos una república entre comillas, son monarquías hereditarias. Sí, sí, sí es complicado, pero insisto, mira, volviendo a la reforma, el punto 5, las fórmulas de elección podría ayudarnos, Sí. porque inclusive, fíjate, fortalece las candidaturas independientes. Hoy en día, una candidatura independiente muy difícilmente llega a una diputación. Sí. En este mecanismo de votación en listas, si un candidato independiente logra la cuota de votos para una diputación, pasa aún de representación proporcional. Actualmente no se admiten las independientes para representación proporcional. Ahora se admitirían. Creo que se iría fortaleciendo al paso, Vero. Sí. Se iría fortaleciendo al paso el sistema democrático, el sistema de partidos, pero requiere de la sustancia del sistema, que es la ciudadanía. Y mira, parece broma, pero si no nos apropiamos de los partidos políticos en el mediano plazo, digo apropiarnos las y los ciudadanos, que se ciudadanice los partidos, vamos a pasar 100 años igual. Porque, mira, lo más trágico para los partidos, te decía hace un rato, los partidos tienen una militancia muy dedicada, con principios, con ideales, con ideas, con formas de trabajo. Pero esa gente, esas personas siguen siendo militantes de hace 20 o 30 años y se hacen viejos siendo militantes y nunca son candidatos ni siquiera a una regiduría. Ahí están las líderes de las colonias, las líderes de las colonias. Las candidaturas se las mandan de algún lado. Así es. Y esa disciplina partidista afecta a los partidos. Creo que quienes son militantes de partido deben de pelear por sus derechos y los que estamos o están fuera de partidos, digo, los que están, yo aunque quisiera, no tengo espacio para los partidos, pero quienes están allá, apropiémonos de los partidos. Los partidos no tienen dueño, son entes públicos, son entes ciudadanos. Pues Fuerza por México sí tiene dueño y entonces vamos a ver de regreso a Katy Monreal en Zacatecas, por ejemplo. O sea, no, me encanta tu diplomacia y lo correctamente político que eres, Matías, pero en la realidad no es así. En Zacatecas los partidos tienen dueño, con nombre y apellido. Y cuando tú hablas de cerrar la puerta, de ciudadanizar, ¿qué pasa con todos esos que se esperan formados y formados y formados? Se cambian de partido. ¿Y dónde queda la ideología? Queda de lado. ¿Por qué? Porque no me cumpliste todo el tiempo que yo hice campaña. ¿Sabes qué me da mi derecho de sentirme que tengo que un día ser candidato? Pues andar repartiendo publicidad, repartiendo playeras, ir contigo, dar agua a la gente, estar en los mítines. ¿Es eso? ¿Es así? Entonces, imagínate, no es uno, es el universo entero el que tiene que cambiar. No le veo, y como dices, ni 100 años. Entonces, o nos vamos a acostumbrar a que esto va a ser cada 3, cada 6 y siempre igual. Yo creo que hay tiempo para todo, pero tú puedes leer somos laicos, pero luego me acuerdo de los pasajes bíblicos. Sí. Gálatas 6:9. Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos, pero necesitamos ser constantes. Y el mensaje siempre será para las y los ciudadanos. Dejemos de hacer un rato lo que hacemos ordinariamente y prestémosle atención a los partidos políticos. Imagínate, Vero, que así como se llena un estadio de emociones, donde la razón se pierde, si esa energía que se tiene para llenar un estadio, esa energía se tuviera
para enarbolar o para fortalecer causas cívicas, causas nobles, causas comunes de todos, pues creo que estaríamos en circunstancias más favorables. Pero si la energía se pierde en los distractores que el propio sistema nos pone, el sistema tiene como propósito el adormecimiento y pues adormece. ¿O distrae? Sí, creo que sí debemos ir despertando al paso. Digo, son procesos lentos, ¿verdad? No se da de un día para otro, pero tenemos que empezarlo. Y bueno, insisto, esta reforma creo que nos puede llevar, si los actores políticos la toman con responsabilidad, quitarle lo que no va y favorecer o fortalecer lo que favorece el sistema democrático. Hacerlo con responsabilidad. Si las y los diputados o senadores van a votar en bloque, pues nos perdemos del debate. Creo que todas las que están ahí, todos los que están ahí, mira, independientemente de donde vengan, son gente que tiene un perfil. Algo han aprendido en la vida. Si sus habilidades, su conocimiento, su buena voluntad la pusieran a disposición del Poder Legislativo y le dedicaran tiempo a la función que tienen encomendada, tendremos buenos resultados. Pero ¿sabes cómo se acabarían muchas cosas, Matías? E incluso el público lo comenta. Yo creo que no necesitamos de tantos partidos políticos, número 1. 2, yo estoy de acuerdo en que se rebajen o se reduzcan los tiempos, sí, totalmente. El tema del voto electrónico, tengo muchas opiniones, justo con gente de Estados Unidos que me dice que ha sido complicado, que han querido, pero ha sido un poco abrupto y se han topado con trabas y desisten. Ahí tendríamos que sentarnos a ver exactamente qué está pasando y dónde se está deteniendo, porque sí quieren. Entonces creo que está quedando toda esa parte sin tener pues ese voto, ¿no? Que es muy válido. Aparte, ¿cuántos zacatecanos tenemos en la Unión Americana? Ese es otro gran dato, es otro Zacatecas, si no es que más. Pero cuando hablamos de cuánto ganan los funcionarios, ¿por qué se vuelve atractivo querer entrar a la política, Matías? Justo por eso. ¿Por qué no cambiamos entonces eso? Fíjate, las diputadas que tuve hace unos días decían, es que nos dan solamente 50,000 pesos, no ajustamos. O sea, ¿de verdad quieres saber el salario mínimo? ¿Cuánto es lo que gana un zacatecano al día? ¿Cuánto ganan por semana en una maquiladora? Y ellas se quejan por el salario que tienen por hacer ¿qué? Levantar la mano y además sin convicción, sino por indicación. Entonces, ¿por qué no cambiarlo? ¿Por qué no hacer tan atractivo el económicamente un cargo? A ver, ¿quieres tanto servir a la gente? O sea, la gente que confía en ti, ¿por qué? Porque tienes liderazgo, porque tienes idea. Ah, bueno, ¿qué te parece si ganas lo mismo que yo? Te aseguro, Matías, que muchísimos no le entrarían. Hablando desde el propio gobernador, bueno, tanto quieres servirle a la gente, carajo, pues ni siquiera cobres, porque si le va bien a la gente, de regreso te va a ir bien a ti. Pero como ganan tanto a lo estúpido y además tienen nóminas secretas, imagínate, llegan siendo nada y terminan siendo empresarios con hoteles. Pues, ese es el problema, Matías, yo creo. fíjate que al final, Vero, ya lo dices, el problema no está en la nómina, porque aún ganando bien, aún cuando lo mucho que pueda ganar el servidor público, si ingresara solo lo que firma en la nómina, pues viviría, como dice Andrés Manuel, que dice Benito Juárez, en la honrosa medianía. Sí. El problema es lo que está fuera de la nómina. Ese es un problema serio. Mira, cuando vino la ley de remuneraciones, 2018, finales del 18, en 2019, en el interior del INE tuvimos un debate sobre la ley de remuneraciones. Decían, el INE Central dice, es que si nos ajustamos nosotros, le tenemos que ajustar hacia abajo. Claro. Decía yo, bueno, pues no es problema, creo que no es problema en la medida que la política salarial sea pareja, pero si hay un servidor que se va a ajustar el salario para que otro gane más, creo que eso es lo que genera ruido, las inequidades, las ventajas, las desventajas, y para llegar a un esquema equilibrado de servicio y de percepciones, pues se requiere mucha responsabilidad cívica. Hay
prestaciones que tienen los servidores públicos, que yo siempre he sido consciente y congruente con que deben desaparecer. Pero luego también haces tu cuenta. El ahorro que se genera en el ámbito público no tiene fin, no tiene un destino cierto. Y el servicio público en el ámbito de la administración pública federal, para no estar en el Estado, mientras el servicio público no ejerza el dinero con base a proyectos, con base a objetivos, metas que sean evaluables, no va a haber dinero que alcance. Lo mismo le puedes inyectar 100 millones que 1,000 millones. Si no hay un proyecto específico y una evaluación del cumplimiento de metas, a ningún lado vamos a llegar. Claro. A ningún lado vas a es como, no sé, pienso en los padres de familia que tienen hijos maleducados que les dan y les dan y les dan y nunca ajustan. Y siempre les van a pedir más. Así es la burocracia gubernamental, sí. Si no defines proyectos con metas evaluables. Si no hay un esquema de evaluación, es inútil que ahorres. El dinero se va a gastar y no vas a saber en qué y vamos a seguir sin resultados. Entonces, antes de pensar en esquemas de ahorro, pues tienes que pensar en cómo vas a impactar el ahorro en los resultados, a dar resultados. Te comentaba alguna vez, no recuerdo si te lo comentaba a ti, en un ejercicio que el INE, en un tiempo de austeridad, que el INE fue muy observado, le regresó a la Administración Pública Federal 1,000 millones de pesos. Debió haber sido el 18, el último año de Peña Nieto. Regresó el INE 1,000 millones que tenía de un fideicomiso, a propósito de los fideicomisos, un fideicomiso para la construcción. Regresó 1,000 millones. Bueno, 1,000 millones a lo mejor no es mucho para la Administración Pública Federal, pero son 1,000 millones, ¿verdad? 1,000 millones. Claro, lo es. Y no hubo ni un indicio menor de que esos 1,000 millones hubieran impactado de manera positiva en la Administración Pública Federal. Al contrario, se dijo que se iba a aplicar una parte al apoyo a los migrantes contra las políticas de Trump. Y al año siguiente supimos de los desvíos millonarios en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego, entonces, si no tienes controles, la administración pública es un pozo sin fondo. Sí. Entonces, la administración pública se tiene que restaurar, pero no la van a restaurar los que están ahora. Claro, porque son quienes lo están haciendo. Ni el presidente más virtuoso, no, porque el sistema está hecho para que no funcione. Entonces, tenemos que rehacer. Cambiar todo para que no cambie nada. Rehacerlo y rehacer la clase gobernante. Al menos la clase dirigente. Toda. Digo, si queremos cambiar, necesitamos cambiarla a toda. Hay una pregunta. Absolutamente de lo que fue. Hay un comentario que con ese prácticamente vamos cerrando, porque exactamente, y luego, diría uno, ¿qué pasó con el juicio a los expresidentes? Ya ves que era parte de la campaña de barrer las escaleras de arriba abajo, empezando por todos los expresidentes. ¿Qué pasó con esa consulta? ¿En qué se acabó? Digo, ya que estamos hablando de tirar el dinero, ¿de a dónde se puede ir? ¿De objetivos bien fijados? ¿Qué pasó con la consulta a expresidentes? Fíjate que fue una consulta mal interpretada. El sistema pretendió sancionar no solo a los expresidentes, sino a todo servidor público que eventualmente hubiera generado un daño al patrimonio nacional, hubiera cometido faltas o delitos contra las personas. Esa responsabilidad del Estado, pues no está sujeta a una consulta sí o a una consulta no. El Estado debe accionar. Pero el Estado es tan complejo que aún el presidente, que luego todos creen muy soberano y muy fuerte, ni aún este presidente puede contra la inercia de la burocracia del Estado. Digo, a lo mejor dentro del Estado mexicano hay uno que quiere accionar, pero hay 100 que lo detienen. Por eso llamó a la consulta, para darse fuerza, legitimar las acciones que iba a desarrollar. Y digo que se malinterpretó, porque dijo alguien, es que no fue vinculante. Bueno, pero partimos de un supuesto. Los delincuentes son sancionables y no está sujeto a consulta que se sancione.
Lo que el Sancionas y presidente, punto. exactamente, se sancionan y ya. Lo que el Pero además presidente, cosas perdón que te interrumpa, es que es absurdo porque es a los ojos de todos. O pues sea, sí. es como, vamos a hacer consulta de que del ratero que robó, oye, pero ya robó, no, pero vamos a preguntar si robó. Y si lo sancionamos, no, ahí nos hallan, digo, se acaba el Estado. Mira, la lógica de la consulta era, premisa mayor, si hay delincuentes hay que sancionarlos. Premisa menor, vamos a la consulta. Si la consulta dice que no, pues no lo sancionamos. Pero la consulta no fue vinculante, por lo tanto no hubo un no se sancione y queda vigente la autoridad del Estado para sancionarlos. Pero bueno, al único que captaron fue al señor este de Pemex y mira, lo traen con concesiones. A ver, ¿captaron? ¿Con un brazalete que lo deja ir a Polanco? Sí, con concesiones excesivas. Digo, esa es la parte que no tiene lógica y por eso te digo que para que el Estado funcione necesitamos reemplazar a todos y no porque no tengan la capacidad de hacer, ¿no? El problema es que toda esa burocracia gubernamental en las altas esferas es una madeja de complicidades. No hay congruencia o afinidad en militancia, proyectos afines, no. Lo que le da solidez, lo que hace solidario el desempeño de esa gran burocracia o de esa clase gobernante, lo que los hace solidarios es la complicidad. La complicidad. Ese es el problema. Y para romper esas complicidades necesitamos juntar a todos los cómplices y echarlos fuera. Si no lo hacemos, pues la madeja va a crecer. Y todo esto que te digo que se tiene que hacer, si alguien nos ve y nos escucha, estará pensando, ¿y quién lo va a hacer? No, lo tenemos que hacer nosotros. No lo van a hacer ellos. No lo van a hacer los que están allá. Hay un principio básico. El problema es de quien lo padece. Y quien padece el problema debe buscar vías de solución. Los que están allá arriba no padecen el problema. Están a todo dar. Lo padecemos nosotros. Y creo que al paso tendremos que irnos uniendo, que irnos juntando, hacer causa común, hacer causa social y ponerle controles al ejercicio del poder. Las elecciones podrán ser muy democráticas, ¿verdad? Podrán ser muy plurales, podrán ser muy pulcras y generar confianza y certeza del resultado de una elección, pero si no le ponemos controles al ejercicio del poder, de nada sirve, de nada sirve. Siempre me acuerdo de una anécdota que vivía en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende está la presa Allende, que la cuidan mucho. Y en aquellos años que me tocó estar por allá, grupos de sociedad civil organizada lograron una planta de tratamiento de las aguas residuales de San Miguel para que llegaran a la presa ya tratadas. Ajá. Bueno, pues después de tiempo de que operaron las plantas de tratamiento, los expertos ya se habían ido y todo lo que generaba de desecho la planta de tratamiento, pues no hallaban qué hacer con ello y decidieron echarlo a la presa. Y lo echaron a la presa. Entonces, si nos descuidamos, si no le ponemos controles al ejercicio del poder, de nada nos sirve una elección pulcra si finalmente vamos a dejar que se gobierne como tradicionalmente se ha gobernado. Elecciones pulcras, Matías, cuando se compra el voto, la desigualdad es un factor enorme en México. La necesidad hace que la gente no piense ni siquiera a la semana. Piensa en el día de la elección a ver qué nos dan, a ver ahora qué nos traen. Mientras eso no cambie, porque tú hablas del sistema hecho, ya establecido, quien llegue simplemente sigue la misma ruta, por eso es difícilmente cambiar. Pero ¿qué hay de esta gente? ¿Qué hay de la enorme necesidad de un país en donde les encantan los pobres que los multiplican? Siempre hablan de pobreza, pero no la de ellos, porque justo los pobres les sirven a ellos para no quitarse del poder. Mientras eso no suceda, difícilmente también va a cambiar. Una cosa te lleva a la otra, Vero. Decían los filósofos de la Edad Media, no hay esclavo que sea elocuente,
El esclavo piensa en sus necesidades básicas, en qué comer. Y el sistema le da lo indispensable para que coman, nada más. Así es. Entonces no hay tiempo para la reflexión. Ya no hay marxistas y el sistema se encargó de eliminar a los marxistas. Si rescatáramos medianamente el pensamiento marxista, pero estoy hablando del pensamiento social, no de teorías económicas, del pensamiento social marxista, nos llevaría a generar juicio, a hacer una reflexión así como tú la haces y despertar. Porque si no lo hacemos, ese esquema que tú describes se va a ir reproduciendo, se va reproduciendo. En la teoría marxista, la visión social marxista, te hace una pregunta fundamental. ¿Qué determina el ser? ¿Qué determina lo que somos? ¿La voluntad de la persona o el medio, el entorno? Entonces, así como tú lo planteas, ¿qué determina el ser de estas personas? ¿Su voluntad o el entorno? El entorno que los tiene presionados y coaccionados. Bueno, ese esquema de coacción de presión sobre las personas no se va a acabar a partir de la voluntad de las personas, ¿no? Los que medianamente estén liberados tienen que modificar ese esquema de comportamiento para que los oprimidos puedan generar juicio, puedan generar razón, que puedan satisfacer sus necesidades básicas y tener una idea juiciosa de la realidad y al pasito empezar a transformar la realidad en beneficio nuestro. Mientras no salgamos de ese esquema, pues vamos a estar sometidos. Entonces, la estructura determina el ser, decía Marx. La voluntad poco puede si las estructuras, si las circunstancias te obligan. Pero cuando logras superar poquito esas estructuras o tener una visión por encima de ellas, te empiezas a liberar y la responsabilidad es liberar a los demás. Vaya. ¿Cuánto nos costó el ejercicio que no sirvió para nada? ¿El de los expresidentes? Digo, porque también hay que decirle a la gente. Nos costó nada menos, pero que 500 millones. 500 millones de pesos. La revocación, un poquito más. 1,600 millones. Y mientras, de este lado, no hay medicamentos. Ahora, déjate digo, Vero. Vaya. En descargo del gasto. Bien pudimos haber enviadole los 1,600 millones a cualquier Secretaría de Estado y no se hubiera impactado el desempeño en nada. Porque las Secretarías de Estado, ¿verdad?, tienen recursos para hacer lo que deben hacer. Es decir, ellos piden un presupuesto y se les autoriza. Sí. Con ese presupuesto deben dar resultados. Si necesitaran más presupuesto, lo hubieran pedido. Esta es la lógica que luego hacemos o que luego planteamos. El INE tiene dinero para hacer elecciones y hace elecciones. ¿Qué pasaría si el INE, teniendo estructura, personal, estrategia y presupuesto para hacer elecciones, no hiciéramos elecciones? Digo, no creo que subsistiéramos un día más. Es decir, tenemos recursos para un fin y cumplimos ese fin. Preguntémonos, ¿acaso las secretarías de Estado, todas, no tienen presupuesto, estructura y mecanismos para cumplir un fin? Sí. ¿Por qué no lo cumplen? Y el problema no está en el dinero, Vero. No está en la cabeza. Está en la cabeza. Entonces, mira, yo escuchaba, y la verdad es que siempre se nos va largo, yo escuchaba el otro día en una entrevista a Saúl Monreal y se quejaba del tema del secretario de Seguridad, que siendo Fresnillo la ciudad más violenta, no había sido para ir desde que llegó al cargo. Y dice, es que esos funcionarios que nada más cobran la quincena, sí, pero esos funcionarios los está dejando pasar y los está dejando de ver quien les dio el cargo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El funcionario o el que lo puso? Como luego dicen, no es el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces, hoy la cabeza está mal. El presidente permite las omisiones, permite el que hacen que trabajan. En Zacatecas es súper evidente.
O sea, la cabeza está mal y por consecuencia todo está mal. Pero bueno, Pues, Matías, cosas mensajes complejas, muchos. pero No, pero más allá de hablarlo, es cómo lo estamos viviendo. Es increíble la manera en cómo hoy vemos la salida de muchos empresarios de Zacatecas, la inversión que no llega, mucha que estaba palabrada con una continuidad de proyectos y hoy ven peligroso esa inversión. O sea, Zacatecas parece que no tiene fondo con el tema de ¿y cuándo nos va a ir bien? Pero lo que dijiste es muy importante. O sea, ¿y qué estamos haciendo? Nada más viendo. Ese es el problema. Muchos comentarios, como siempre. Y dice Carlos, la política es tener el privilegio de la información. Ahí está la lana. No, el punto es la secrecía y la complicidad. mira, eso es cierto. Si tienes la información y la utilizas de buen propósito, digo, no para venderla, no para hacer dinero, no. La información te sirve para hacer conciencia y ayudar a otros a que hagan conciencia. Es lo que debemos hacer, pues multiplicar, construir un mensaje útil para las y los ciudadanos y divulgarlo, difundirlo, multiplicarlo, hacer que los apáticos se interesen en la cosa pública, que aquellos que creen que las cosas se dan por obra y gracia, que se interesen, que sepan que nada se hace solo y que juntos hagamos un esfuerzo en el mediano plazo. Mira, hacíamos hoy una reflexión bíblica también. Nadie va a donde debe ir si no es con la ayuda de alguien. Así dice el maestro, nadie va a mi padre si no es por mi ayuda, o nadie viene a mí si no es por la mala de mi padre. Los humanos requieren siempre del apoyo de alguien, y quien ejerce el poder, su virtud está en saber administrar, en saber hacer equipo, en saberse rodear de gente que le da resultados. La administración, al final de cuentas, pero administrar es hacer cosas a través de otros. Entonces, para administrar un país, para administrar la cosa pública, para ser un servidor público, se requiere el ánimo, la humildad, por decirlo así, de entenderse con los demás, de coordinar a un equipo de trabajo y que juntos demos resultados. Por sí solo nadie funciona. Siempre todos requerimos de todos requerimos el apoyo de otros, y la función pública, la virtud de la función pública es saberse rodear, saber hacer equipo, saber dirigir un equipo, aceptar el apoyo cuando es brindado y saberse cobijar, pues, arroparte de gente que te va a ayudar, que comparte tu propósito y que te da resultados. De eso se trata. Bien. Y Matías, eso no está complejo, ¿no? Yo veo más complejo el proceso de generar conciencia cívica. cómo no. ¿Cuándo se estaría votando esta reforma electoral? Vero, es algo muy complejo. Digo, tú ya lo decías, puede correr la misma suerte de la reforma eléctrica, sí. Pero yo espero que haya más sensatez, no solo en la oposición, sino en quien plantea la reforma, que sepan presentarla de manera honorable. Pero puede llevar un año. De entrada, el periodo ya se cerró y se abre, lo decías bien, hasta septiembre. Por ahí empezarán en septiembre. Sí, y ¿verdad? No creo que de septiembre a diciembre se resuelva. Sí. A menos que le den mucha celeridad o que haya piezas de intercambio. También. Porque en el Congreso así es, ¿no? Al toma y daca. Si hay piezas de intercambio, a lo mejor logran acuerdos rápidos. Si no, puede llevarles meses, quedarse tal vez en la congeladora o seguir el debate un año o más. Pero yo espero que los legisladores sean congruentes, prudentes, responsables, que desechen lo que no deba pasar y se fortalezca lo que contribuye al sistema democrático. Que sí hay elementos, sí hay elementos en la reforma. Y que es necesario, lo acabas de decir, desde el 77 no había una reforma. Como esta que se plantea. Así es. En la fórmula de elección.
Es Matías, relevante. pues te agradezco mucho, como siempre, el tratar de entender este tipo de temas que no son menos importantes, que deben de ser parte de nuestra agenda. Y estamos atentos a dar seguimiento, como te digo, a lo mejor no en lo inmediato, porque también esto va a llevar tiempo, pero sí no dejarlo de ver. Y te agradezco que siempre tienes el tiempo para venir a platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Vero. Saludos con afecto, siempre con respeto a tus seguidores. Y gracias, sabes, estamos a la hora. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Pues Saludos. ya nos vamos ahí a la plática que tuvimos amplia con el vocal ejecutivo del INE sobre estos posibles cambios que pueda traer la reforma electoral, pero esto irá lento porque ahorita están, pues podríamos decir que de vacación, ¿verdad? Van a tomar un receso ahí en la Cámara de Diputados. Ya nos vamos, buenas noches. Mañana martes, de nueva cuenta, aquí los espero a las 8 con temas, bueno, ya que le digo, ya se hizo costumbre. Eso no hay falla. Que descanse. Adiós.